Lo que voy a presentar hoy es el laberinto circular de una investigación larga que tiene como entrada una pregunta. ¿Qué fue ser pobre? Este laberinto no tiene salida, sino puntos de llegada, que son el centro de la investigación y lo componen los testimonios de los pobres, un grupo documental de 90 entrevistas realizadas por las investigadoras, por las inspectoras de la beneficencia pública a los indigentes que fueron injustamente encarcelados en la cárcel del Carmen entre 1930 y 1934. Pienso que compartir con ustedes esta reflexión contribuye a ampliar el espectro de la memoria histórica y mostrar el valor de las voces de los pobres. En estos dispositivos burocráticos no se trata de poner en competencia los documentos. Entre estos y otros que nos llegan del pasado, algunos mucho más coloridos, algunos más originales, algunos más vistosos, sino nos interesa señalar la importancia que tienen para nuestra sociedad el acercamiento al mundo de la pobreza y a las múltiples formas de subsistir con carencias en la larga duración. Voy a organizar la presentación de la siguiente manera. Primero presentaré un breve recorrido por la manera en que se ha historiado a los pobres, para después entrar de lleno en el contexto de la época de los testimonios, que adelanto son los años 30 y se caracterizó por buscar nuevas formas de asistir y paliar las condiciones de la población miserable. Y por último, revisaremos algunas tramas de las entrevistas que entresaqué para compartir con ustedes e identificar cómo la falta de vivienda, el salario insuficiente, el desempleo, la enfermedad, entre otros factores, fueron barreras y tropiezos para los indigentes que vivieron con recursos mínimos. No se trata de una mirada curiosa sobre la miseria y su representación, sino de escuchar lo que nos dicen las vidas de los indigentes y comprender las decisiones de los pobres respecto a cómo luchar contra la pobreza global. En palabras de Esther Duflo, Premio Nobel de Economía de 2019, un enfoque distinto sobre la pobreza no puede obviar la experiencia de ser pobres. El interés por la historia de los pobres, los desposeídos, los grupos marginados y los subalternos adquirió un lugar relevante a partir de la década de 1960. Ante el desafío revisionista por estudiar la historia de los sujetos olvidados, uno de los resultados fue recuperar la mirada desde abajo. Este fue un análisis de la pobreza y de la asistencia que colocó al centro de todas las explicaciones a este grupo, a este grupo, su evolución, sus valores y sus acciones que mostraban formas diferenciadas de carencias. Pese al creciente interés, los estudiosos del mundo de la pobreza coincidieron en que la mayoría de los documentos se referían a los pobres y muy pocas veces encontrábamos testimonios escritos por ellos, con el argumento de que estos grupos habían vivido más ocupados en subsistir que en dejar huella de su existencia. La pobreza se mostró impedida de expresar sus testimonios y declarar sus propias voces. En México, cuando Moisés González Navarro emprendió su estudio ya clásico sobre la pobreza en México alrededor de 1985, planteó justamente esto: la dificultad de escribir una historia donde se incluyeran los testimonios directos de los marginados. La minuciosa historia de González Navarro, sin embargo, dio cuenta de las ideas, de los proyectos de diversos grupos sociales para paliar las condiciones miserables en México y en una larga trayectoria, siglos XIX y XX. Pero tal como él lo expuso años después, parecía poco probable encontrar las voces de los indigentes en las mediaciones de las instituciones de caridad y beneficencia, de hospitales, de escuelas y de cárceles. De tal manera, en ese periodo, los historiadores que buscaron una perspectiva desde abajo veían con desánimo la tarea de darle voz a los indigentes. De esta historiografía, sin embargo,
resaltaron las obras monumentales de la asistencia y la protección social a través de discursos y de las normativas de las élites benefactoras. Con todos estos aportes, dejaban de lado los rostros de quienes habitaban y recibían los beneficios de los programas sociales. A finales de los años 90, una renovación en los enfoques teóricos y metodológicos, además de la apertura de nuevos archivos, encontraron expresiones de la pobreza no registradas hasta ese momento por la historia. Estas fueron rescatadas mediante la relectura y revaloración de algunos fondos documentales. En específico, destacaron los archivos judiciales en cuyos papeles se ensayaron otras miradas sobre los documentos de la Administración de Justicia y sobre todo de los documentos que emitían en las cárceles, en las penitenciarías y en los espacios de reclusión de los pobres. Esta revaloración coincidió con el auge del análisis social de las formas de control y represión del Estado. Así es que estos enfoques privilegiaron la mirada de los sectores populares subyugados por las autoridades, y en sus lenguajes y en sus acciones se entendieron según la forma en que experimentaron los medios de represión en la vida cotidiana. A partir de esta renovación, en las últimas décadas del siglo XX, la historia de la pobreza y de la protección social siguió dos trayectorias. Por un lado, se estudiaron a los pobres y el proceso de pauperización en su relación con las estructuras y las coyunturas económicas y políticas. Ahí temas como los niveles de vida, las estrategias de subsistencia, los vínculos de solidaridad y los usos clientelares de la pobreza, así como control, protección y patronazgo, fueron entendidos en esquemas de relaciones jerárquicas entre pobres y ricos, entre benefactores y beneficiarios. Por otro lado, los componentes y las actitudes sociales frente a los pobres, según el valor que cada sociedad les otorgaba, nos dieron como resultado historias de las percepciones, de los discursos, de las representaciones del mundo de la pobreza. Con todo, sí proliferaron los enfoques sobre el control social y la respectiva criminalización de la pobreza, que se entreveró como un libro clásico entre la piedad y la horca, con el castigo, la condena moral, el repudio hacia la población necesitada. Todas estas permearon las narrativas de los complejos sistemas de protección a los pobres. Si bien es cierto que en este ámbito no se puede obviar la coerción del Estado, la opresión y la resistencia fueron las actitudes y los comportamientos más estudiados. Y sin embargo, poco se sabía de quiénes eran los considerados indigentes y cómo subsistían. El análisis cuantitativo y cualitativo de las fuentes brindó la posibilidad de mostrar algunos nuevos aspectos de la vida material de los miserables y a través de los partes diarios, de los programas sociales de protección, se perfilaron algunos asomos a esta población y la manera como se idearon las ayudas. Reconstruir los perfiles de la pobreza fue una herramienta analítica para estudiar la diversidad de carencias y la gradación de la pobreza. Para estos enfoques, encuestas, análisis de la política de protección fueron revisitadas y así las categorías de pobres y sus perfiles procuraron responder preguntas como ¿quiénes eran los pobres? ¿Eran ancianos? ¿Eran jóvenes? ¿Eran grupos étnicos? ¿Vivían en el campo, en la ciudad? ¿Estaban en la calle? ¿Estaban en los refugios? Este tipo de perfiles fueron ampliando el espectro de la vida y de las formas de subsistencia de los pobres en la historia. Poco a poco la historia mostró que la beneficencia en el siglo XIX y XX había sido selectiva, que los internos habían cambiado según lo que se consideraba como una necesidad
y los merecedores de estos servicios no eran siempre los mismos, aunque cabe señalar que las mujeres solas, los niños y los ancianos sin redes de apoyo, las personas sin trabajo, los discapacitados, los enfermos, los desempleados y algunos grupos de inmigrantes desfavorecidos son lo que se ha llamado pobres tradicionales, porque sus condiciones han sido desfavorables para la integración en las sociedades y esto se ha visto en la larga duración. En las primeras décadas del siglo XXI, la emergencia de una nueva historia desde abajo, preocupada por lo subjetivo de las personas que experimentaban carencias, impulsó una revisión de las posibilidades analíticas de los testimonios que han visibilizado las voces de los indigentes a través de fuentes capaces de revelar deliberadamente o accidentalmente también la vida de los individuos del pasado y de las condiciones que los entramparon en situaciones precarias. Esto sucedió en consonancia con la crisis del estado de bienestar. Aquí la historia social dialogó de manera más estrecha con algunos planteamientos de la teoría política y de las ciencias sociales. Y este diálogo subrayó la importancia de integrar al análisis multidimensional de la pobreza la construcción sociohistórica de las categorías que definían al pobre a partir de referentes espacio-temporales, pero sobre todo buscaron rescatar lo que decían los pobres. Los economistas, los sociólogos, los politólogos recurrieron al análisis microsocial para legitimar otras formas de intervención en políticas contra la pobreza y contrastar de qué manera los grandes modelos, con datos empíricos y pragmáticos que consideraban aquello que necesitaban los pobres, se repensaron. Plantearon preguntas como ¿de qué servía el crecimiento económico si la gente no tenía agua potable? Y han ido buscando soluciones a partir de realidades mucho más concretas, de lo que los gobiernos y las comunidades están en posibilidades de dar con los recursos limitados que casi siempre tienen, o más bien que casi nunca tienen, las regiones más pobres. Todo con el propósito de asegurar maneras efectivas y eficaces de salir de la miseria. En este mismo tenor, los historiadores redirigieron en años recientes sus investigaciones con preguntas concretas sobre las formas de subsistencia y más allá de la aportación contextual que la historia ha brindado a las ciencias sociales para identificar los cambios de paradigmas de los sistemas de protección, se buscó entender las diversas maneras de ser pobre a lo largo del tiempo, con el fin de explicar la construcción histórica de los medios de subsistencia que han proveído o también han limitado a la población necesitada. Desde la perspectiva de la indigencia, se preguntaron cuáles eran las características que definían su pobreza y qué los hizo ser pobres, o cómo quedaban entrampados en situaciones que recurrentemente los llevaba a pedir limosna, robar, enlistarse en el ejército, empeñar sus instrumentos de trabajo, dedicarse a la prostitución, entre otras maneras extremas de buscarse la vida. Para esta historiografía, ellos, los pobres, fueron quienes desdibujaron el cúmulo de circunstancias desfavorables para su integración en la sociedad. Fueron ellos quienes se enfrentaban a las formas de devaluación social, así que la búsqueda de las voces que narraban las formas de subsistencia se amplió. El énfasis del análisis histórico de la pobreza retomó la idea de que las concepciones de las carencias, así como el sentido de bienestar, estaban enmarcadas en el entorno, en el contexto específico y en un tiempo y espacios determinados. Y aquí es donde los testimonios que nos ocupan cobran otra dimensión para el patrimonio del conocimiento histórico de la pobreza. El hallazgo de estas fuentes no supuso una novedad, porque este fondo ya era conocido, las entrevistas habían estado ahí, ya las habían consultado otros colegas para mostrar, por ejemplo, el brazo controlador del Estado sobre la población urbana. Y si bien, como ya dije antes, no es posible soslayar en estos documentos y en su contexto de producción
las formas coercitivas de las autoridades de la beneficencia y del Distrito Federal, porque en realidad se hicieron durante una intensiva campaña contra la mendicidad en la Ciudad de México. Lo que me interesa entresacar aquí y compartir con ustedes es otra manera de escuchar las voces de estos indígenas. Antes de entrar en lo que dicen los pobres, me gustaría puntualizar algunas cuestiones del contexto. En los años 30, la Ciudad de México registró un crecimiento demográfico notable y un proceso de urbanización acelerado. Muchos inmigrantes llegaron del campo a la ciudad buscando mejores condiciones de vida, pero se enfrentaron al desempleo, a la falta de vivienda y el hambre. En muchos casos, la mendicidad fue una salida que alivió la precaria subsistencia de los pobres. Para abordar el problema de la mendicidad, la beneficencia pública del Distrito Federal, que inició en 1928 un proceso de modernización administrativa, y no voy a entrar mucho en el detalle, pero les voy a pasar un cuadro donde señalo algunos aspectos de esta modernización, que inició el programa o este nuevo programa para asistir a los mendigos. Lo encabezó Moisés Sáenz, quien invitó a un sociólogo importante, Eiler N. Simpson, de la Universidad de Chicago, a formar a un grupo de inspectoras en los métodos modernos del análisis social. Este curso tuvo lugar en la beneficencia durante el verano de 1930 y la formación de estas inspectoras, pese a los vaivenes del maximato en la dirección de la beneficencia, consiguió sostener un tratamiento diferenciado para los mendigos. Durante los periodos de Emilio Portes Gil, del 28 al 30, Pascual Ortiz Rubio, 30-32, y Abelardo Rodríguez, 32-34, estuvieron a cargo de la dirección de beneficencia, como ya dije, Moisés Sáenz, después el hermano del presidente, Francisco Ortiz Rubio, y finalmente el coronel José María Tapia. Debido al carácter local de la administración de la beneficencia, tuvieron que gestionar los programas con la jefatura del Departamento del Distrito Federal en 1929 con Piu Casurán y a partir de 1932 con Aarón Sáenz. Así que las dos figuras centrales que en mi opinión le dan sentido a estos testimonios son los hermanos Sáenz, que sí mantienen este perfil diferenciado de lo que se había hecho en años anteriores en las campañas contra la mendicidad. Bueno, una de las enseñanzas de Simpson que institucionalizó este tratamiento fue la elaboración de cuestionarios y la aplicación de estos en el marco de las campañas. Por un lado, los registros que fueron recopilando estas inspectoras debían servir para recabar datos estadísticos. Cabe señalar además que en el Departamento de Estadísticas de la Beneficencia, Ramón Beteta, que fue un estrecho colaborador de Moisés Sáenz, resguardó esta información y elaboró cuadros muy interesantes para los estándares de vida en los años 30, que después publicó bajo otros títulos. Además, la entrevista que perfiló este curso indagaba aspectos cualitativos en la trayectoria de los indigentes para clasificarlos y conocer las causas que los incitaban a mendigar y atajar, como decían ellos, el problema de una manera eficaz. Con la información estadística, yo pude reconstruir la cobertura y el destino asistencial de las personas que fueron clasificadas. Estas son algunas síntesis de lo que se pudo recopilar de esta información que sacaron en las estadísticas que recopilaron también estas investigadoras. Y a partir de esto sabemos que en las campañas de los años 30 recogieron a más de 5,000 mendigos que fueron trasladados a los centros de concentración de la beneficencia, donde recibieron ahí un baño, un corte de pelo y un café con un pan antes de ser estudiados por las inspectoras.
Sabemos que la beneficencia procuró en estos años evitar los levantamientos forzosos de los pordioseros, pero lo cierto es que no contaba con el personal especializado y entonces debieron, como en décadas anteriores, recurrir a la policía, a los gendarmes de calle, que participaron en más de 6 incursiones entre 1930 y 1934. Por las estadísticas también sabemos que liberaban a más de la mitad de los indigentes que llegaron a la beneficencia pública y que la mayoría de los detenidos fueron internados en escuelas, asilos y hospitales públicos. No sabemos dónde están las fichas de estos 5,000 recogidos, pero cuando menos tenemos 90 de estos documentos. Los registros que el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud ha conservado son los de los pobres encarcelados injustamente. Es muy probable que el resguardo de estos expedientes y que el hecho de que hoy contemos con esta información responda a la idea o al propósito de la beneficencia pública de mostrar un tratamiento más humanizado, un tratamiento que buscaba, por otro lado, mostrar que el Estado no era indolente ante la pobreza de la población. En este sentido es que pudimos, como una manera de corroborar esta intención, están también estos testimonios. Las entrevistas son piezas elaboradas con la intención de testificar por los pobres ante el Estado, para sacarlos de la cárcel, ya que las formas renovadas de entender la pobreza, según lo que plantearon Simpson, Sáenz y este grupo de inspectoras, indicaba que los indigentes habían sido encerrados a causa de su precariedad y que no eran responsables de su miseria. La fotografía que estoy presentándoles ahora corresponde a los años de la campaña y como se indica en la foto, en este galerón están tomando datos para la identificación de los mendigos. Los gendarmes uniformados miden a los sujetos, adultos, ancianos y niños de ambos sexos, que aparecen sentados o recién rapados y haciendo cola antes de pasar con las inspectoras que elaboraban las fichas. Escuchar y registrar lo que decían los indigentes trasladados por la policía fue una tarea que emprendieron las inspectoras de beneficencia pública en la Ciudad de México en estos años. Como parte de su labor, ellas integraron los expedientes con la documentación necesaria que requirieron para justificar la liberación de los pobres acusados de vagancia según el Código Civil de 1931. Después de analizar los casos de aquellos que habían sido encerrados discrecionalmente, la beneficencia dispuso su liberación en la mayoría de los casos o recomendó alguna ingreso a hospitales, asilos, escuelas y hospitales. La vida de las personas en condiciones miserables quedó expuesta en las fichas de registro. Es cierto que la intervención de la beneficencia en algunos casos llegó después de días y en otros casi después de meses, incluso de años. Para sacarlos de la cárcel, atendieron las solicitudes de los familiares o del propio indigente, o de las trabajadoras de la beneficencia pública también, quienes rectificaron la condición en que los pobres habían vivido y habían sido injustamente encerrados como transgresores. Los testimonios que presentaron los parientes, los patrones, los compañeros de trabajo y los vecinos para dar fe de las versiones relatadas por los detenidos, en algunos casos, no en todos, están también transcritos. Los expedientes dan cuenta de los resultados de las visitas que hicieron las inspectoras a los barrios miserables y que tenían la intención de verificar cada una de las referencias laborales que daban y de la vivienda que les habían dado los pobres. Estas entrevistas son dispositivos burocráticos, son fichas de registro en el inicio justamente de la profesionalización de las trabajadoras sociales, del trabajo social en México. Estos son vestigios de los dilemas que experimentaron las autoridades de la beneficencia pública a la luz de la negociación
de los pobres. Ellos que estaban implicados en un proceso de intervención social y que buscaba la modernización de los servicios asistenciales. Estos expedientes son también un resabio de la mediación entre el sujeto detenido por la beneficencia para ser clasificado y el inspector instruido en una serie de principios para clasificarlo. Como les decía, Simpson impartió en la beneficencia este curso y sin duda la ficha lo que pretendió fue neutralizar la subjetividad que podría haber en la construcción del relato de los pobres. Sin embargo, a partir de las apreciaciones de las inspectoras y de las coyunturas de producción, podemos explorar, por un lado, las condiciones que a priori las investigadoras le daban a los detenidos. Es decir, les preguntaban cosas como, ¿usted tuvo sífilis? ¿Por qué dejó el trabajo? ¿Cuánto gana mendigando? ¿Por qué roba? No se había comprobado eso, sin embargo, las trabajadoras sociales ya tenían este tipo de preguntas en sus cuestionarios. Por otro lado, procuraron mostrar que ellos eran indigentes, que carecían de lo necesario para vivir y que en la mayoría de los casos no se les podía imputar que eran pobres porque querían. Tenían un trabajo y lo habían perdido, estaban enfermos y se podían recuperar, carecían de familias o de personas que los atendieran en su vejez, etcétera, etcétera. Estas fotografías que están ustedes viendo son parte del curso que dio Simpson y que está también está en el archivo, y los recuadros son algunas preguntas que saqué para que no tuvieran que leerlas directamente. Bueno, las voces en las fichas para identificar al mendigo consideraron estos datos. Uy, hay un recuadro ahí, pero bueno, estos son los datos de la ficha. La edad, la dirección de habitación, el sexo del individuo. Y luego, para el reconocimiento de una posible incapacidad, se estipularon la condición de menor de 7 años, anciano incapacitado, ciego, sordomudo, enfermo que necesita encamarse. La ficha contenía un espacio para que el inspector anotara si el mendigo era sano o si había otra causa de incapacidad que lo limitara para trabajar. Otros elementos de carácter cualitativo asentaban el tipo de relaciones de dependencia con otras personas que en algunos casos avalaron sus cualidades morales. Con esta información, el inspector establecía las referencias de los pobres respecto de las personas que los conocen o de las personas que dependen de ellos y las personas de quien él depende. El procedimiento de la clasificación, además de la recopilación de datos y señas generales, estuvo integrado por la trayectoria de vida que la inspectora elaboraba tras su entrevista. La verificación por parte del inspector de los datos de domicilio y constatación de lo que decía y lo que otros testigos decían del mendigo formó parte de la narrativa. Les voy a compartir una de las, tengo el registro más o menos de 10 inspectoras, entre ellas Elvia Carrillo Puerto, hermana del gobernador Carrillo Puerto, que después del asesinato de sus 3 hermanos, bueno, fue contratada, vino a la Ciudad de México y fue contratada en la beneficencia pública, fue una de las que formó Simpson y Beteta para estas campañas, estuvo ahí como hasta el 35, tengo registros de sus inspecciones. Bueno, Elvia Carrillo Puerto hacía este tipo de recomendaciones, ¿no? En el rublo de la ficha correspondiente al acuerdo, a la recomendación, se definía el destino del mendigo. En algunos casos, la resolución de la inspectora expuso breves líneas con juicios de valores respecto de los testimonios, que podían ser ratificados o podían decir, como les señalo en ese segundo, que era mentira, o bien las autoridades de un nivel superior podían cancelar aquello que la trabajadora, la inspectora decía.
Lo cierto es que con una o dos palabras de los inspectores enunciaban el destino de los pobres. Se definía en este último el internamiento en los asilos y hospitales, o bien se disponía su traslado. Del contexto de elaboración de estas entrevistas es necesario saber que la beneficencia no consideraba la universalidad de los servicios. Es decir, no todo mundo tenía derecho a esta ayuda. Y más bien en una lógica de una asistencia residual, es decir, solo apoyar cuando no tiene los recursos propios, muy pocos, aquellos impedidos para el trabajo, o los que carecían de redes de apoyo, o los enfermos, eran merecedores del asilo público. La intervención social tuvo un carácter subsidiario respecto de otras formas de subsistencia, como fueron los vínculos de solidaridad entre familia, entre paisanos o entre quienes compartían un mismo cuarto o espacios de trabajo. Las entrevistas, en este sentido, constituyen una valiosa oportunidad para exponer cómo el universo de la necesidad, el hambre, la enfermedad, las discapacidades físicas y mentales, las carencias de redes, el desempleo y la precariedad son algunas formas que entramparon a los pobres, según las concepciones que daban sustento también en estos programas sociales de la década de 1930. Y esto también nos permite ver cómo en algunos casos la ayuda del Estado se consideró, por muy precaria que fuera, como un medio de paliar la miseria. Ya para ir cerrando, les voy a presentar partes del expediente de María Barrientos y voy a ir señalando otra parte. Bueno, el de María Barrientos casi se lo está todo transcrito, pero voy a hablar después de otros casos. María Barrientos es una joven madre de 26 años, abandonada por sus dos parejas, recogida por la policía en la incursión del 8 de octubre de 1930 y llevada a la cárcel del Carmen porque cuando la recogieron estaba en estado de ebriedad. Pasó 3 meses encerrada hasta que fue liberada el 23 de diciembre de 1930, bajo la responsabilidad de la madre. Su hija, de 10 años, quedó internada en una casa para niños, un hospicio de niñas público. Nos importa de los relatos la manera como se presentaron los testimonios y los indicios de los caminos de subsistencia en estas duras condiciones. Vivían, retomo de todos los testimonios, en lo que coincidía. Vivían en Tacubaya, en Parque Lira número 9, en un cuarto sin un solo mueble. Ahí habitaba la abuela, la detenida con su nieta, el hijo al que ellos llaman loco, que no trabaja. La abuela ganaba 15 pesos mensuales por hacer la limpieza en el Hotel Cartagena y gastaban 3 pesos en el cuarto que rentaba. María Barrientos dejó la escuela a los 10 años, aunque aprendió a escribir, por eso es que pudo solicitar, por escrito, que su antigua patrona testificara a su favor, que aunque ya no trabajaba con ella, su mamá había mantenido el trabajo y entonces pudieron recibir ese testimonio de que era una persona honrada. María Barrientos comenzó a trabajar como sirvienta a los 10 años cuando murió el padre. Después laboró en una fábrica de calzado y se casó a los 17. Su madre dice, a diferencia de ella, que se fugó. De esta primera pareja, solo una niña le sobrevivió. Esta tenía 10 años cuando fue a dar al hospicio, una institución de la asistencia pública que por otro lado se exhibía en la prensa y en muchos ámbitos públicos como un monumento de la benevolencia. Según la abuela, esto no lo confirma María, otros hijos de María se habían muerto entre los 3 y los 5 años de edad de males estomacales. Esta era una de las principales causas de muerte infantil. En el testimonio del hermano de 36 años, que según María estaba loco por el alcohol y no trabajaba, vivía con la abuela que tenía 65. Y ambos esperaban que el castigo impuesto a María hubiera sido suficiente para que
dejara el vicio. El tío y la abuela pidieron que la hijita se quedara internada en el hospicio de niños y argumentaron que la niña no debía seguir los pasos de la mamá, que en ese momento se gastaba todo en el alcohol. Para escuchar dónde ubicaban los tropiezos los indigentes que los habían entrampado en la precariedad, es necesario adentrarnos a los contextos materiales de los grupos populares en la Ciudad de México. Para que tengan más o menos una idea, el costo de la vida diaria en el Distrito Federal para una familia obrera de 5 personas, calculado por la Secretaría del Trabajo, fue de 3 pesos diarios. En esto consideraron vestido, habitación, alimentos y artículos de limpieza. La familia Barrientos no alcanzaba ni una tercera parte de este salario. Es así como una boca menos que alimentar el de la nieta garantizaba la subsistencia del resto de la familia, incluso en condiciones muy limitadas, pero además le brindaba la posibilidad de alguna educación. Durante el tiempo que María estuvo casada, el marido la mantuvo. Cuando la abandonó, la situación se recrudeció, pues la dejó con una niña que debían mantener. El gasto en alcohol, ese vicio que había adquirido 3 años antes de su detención, sumó incertidumbre a los Barrientos, que tampoco encontró un paliativo cuando María se juntó con un hombre de oficio albañil que a veces tenía trabajo y a veces no. Es cierto que los ingresos de las mujeres eran limitados, pero con cierta formación, María habría podido alcanzar alguna posición si no hubiera tenido que dejar la escuela. Eso lo sabía la abuela, porque no es fortuito que hiciera la mención de que María había sido muy aplicada en la escuela, pero que tuvo que abandonarla porque su madre, en su viudez, no pudo mantener a la hija desocupada. Además, la abuela tenía que mantener al hermano enfermo, que de no haber estado bajo su cuidado habría tenido que internarse en un hospital psiquiátrico, del cual los relatos no eran tan prometedores como el del hospicio de niños. Puedo tratar de entender las decisiones de la familia. María debía dejar de beber, la niña podría encontrar un futuro con cierta educación que prometía la casa de niños, y si trabajaban madre e hija, seguirían manteniendo el hermano. A diferencia de otros casos, María no fue una mendiga reincidente. Desconocemos qué sucedió con los Barrientos, pero parece que frente a la miseria que vivió esta familia, la beneficencia pública y sus limitados recursos se presentaron como una posibilidad para subsistir. No todos tuvieron esta posibilidad y pese a la manifestación de algunos indigentes de querer ingresar de manera voluntaria a los asilos y a los hospicios, las trabajadoras sociales en sus resoluciones consideraron que los familiares y las personas que reclamaban debían hacerse responsables de que no mendigaran. Así sucedió en el caso, estos son los testimonios de los hijos, no, del lugar en donde trabajaban, perdón habérmelos pasado, de los dueños del hotel en donde trabajaban. Y estos son los testimonios de la abuela y del hermano. Bueno, los dejo por si quieren verlos un poquito más de cerca. Pero bueno, María tuvo esa fortuna, esa oportunidad de utilizar, de colocar a su hija en el hospicio de niños, pero en otros casos, como en el de María Colín, que es, bueno, fue una viuda de Villavicencio de 50 años de edad, era originaria de la Ciudad de México y con domicilio en Navarro 6. Ella vivía con la hermana, con las cuñadas, Ana y Guadalupe, las dos solteras de 60 y 58 años de edad, y a la trabajadora social le informó que las cuñadas la trataban muy mal, que ella ayudaba en los quehaceres, mientras las cuñadas se ocupaban, una de vender periódicos y la otra de la iglesia del Salto del Agua. No obstante, ella dijo que lo obligaban a pedir limosna y cuando no se las entregaba, no le daban de comer.
Tenía problemas en los ojos y estuvo, eso lo señaló, estuvo internada en el Hospital General 4 meses, hasta que volvió con un poco de la vista mejorada. La señora no había tenido hijos ni tampoco familiares y quizá por eso solicitó el ingreso al hospital, pero no le asignaron el general, sino el hospital homeopático. Y allí estuvo casi 7 meses, hasta que se firmó su libertad, no sin antes advertirle a la cuñada, que fue quien estuvo diariamente solicitando que María Colín saliera directamente a su casa y que ellas le pondrían un negocio para que no mendigara. Sin embargo, la beneficencia aclaró que si dejaba salir a esta mujer, mendigar sería una de sus posibilidades de subsistencia. Y en efecto, esta era una manera de sobrevivir para algunas mujeres que tenían en las parroquias un nicho para esta práctica. Mujeres solas, mayores, con relaciones en una parroquia populosa, la mendicidad parecía el paliativo. Y como dijo María en su primera entrevista, ella solo pedía limosna a la gente conocida. En los años 30, la beneficencia pública tenía una asignación presupuestal estrecha, que venía de la lotería de una partida del gobierno local que complementaba muy poco la federación. De tal manera, los recursos invertidos en el programa para auxiliar a los pobres debía racionalizarse para mostrar su eficacia. No esperaban vivir, nadie esperaba vivir largos periodos de la beneficencia y como sucedía, por ejemplo, en Inglaterra, en donde hay registros de que con las leyes de pobres, la manutención de algunas viudas sucedió durante o estuvo presente durante más de 20 años, a cuenta de la corona. Con todo, en México, sí algunos indigentes vivieron intermitentemente de la beneficencia. Pensemos en el caso de Aristeo Curiel, un mendigo profesional, según lo clasificó la trabajadora social. Él perdió la mano en 1910 porque un carro le pasó encima y se lo tuvieron que amputar. Eso lo señaló en cada una de las 5 detenciones registradas. También expuso que venía de una familia de tlalchiqueros de Hidalgo y que había llegado a la ciudad buscando mejores oportunidades de trabajo con sus hermanos, de los cuales ya no sabía nada. Ninguno lo reclamó en todos estos años. Quienes lo sacaron de estos centros de detención fueron los ingenieros Sarmiento y Esteva, constructores de la compañía Casas Ideales, y que en 3 ocasiones dieron fe de la honestidad de Aristeo y estuvieron dispuestos a darles trabajo como velador. Este hombre de 35 años, originario de Apam, recurrentemente era sorprendido mendigando. Durante algunos años vivía en una casa de madera, según lo testificaron los ingenieros y él mismo, en los terrenos que velaba. Después él mismo indicó que vivía en el asilo de mendigos, después en el asilo Nicolás Bravo o que pernoctaba en algunos momentos en el dormitorio número 2. En la detención de octubre de 1935 dijo que ganaba 6 pesos semanales, pero que necesitaba salir del asilo donde lo habían internado cuando fue diagnosticado semi-idiota, porque de otra manera, dijo él, si me dejan encerrado no voy a poder trabajar. Esta es la última entrevista de Aristeo y es el último registro de sus detenciones. Si bien, como una excepción, la beneficencia optó por internar de manera permanente a Aristeo, el encierro, en este caso, supuso para él imponerle la desventaja de perder la oportunidad de trabajar. Otros casos como este son puntos de partida para explorar las formas de subsistencia desde la propia experiencia de los pobres. Podría seguir narrando la historia de un miembro de la comunidad otomí asentado en Peralvillo que movilizó a todos los vendedores de cestas para conseguir su salida, o la de una pareja de carboneros que fueron encerrados y que interpusieron demandas contra la autoridad por haberlos encerrado y porque tardaron casi 6 meses en encontrarse, ninguno de los dos podía dar testimonio del otro.
En todos estos casos, vemos que el encierro, la detención, es uno entre los diversos tropiezos que tienen en el atolladero a las poblaciones que carecen de recursos suficientes para subsistir. No tengo conclusiones. Esta presentación tenía como propósito mostrar la importancia de una serie de entrevistas en el laberinto de una investigación sobre el significado de ser pobre en México en los años 30. Hasta aquí yo llegaría, pero los dejo, en vez de con mi gracia, con esta